y está compenetrándose en todos los lugares, porque no es algo que me lo he inventado yo, sino que es la misma escritura que dice que en los últimos tiempos yo traeré a mis hijos desde donde estén y yo les haré volver, como dice el libro de Ezequiel capítulo 36, verso 22 en adelante. Y definitivamente cuando uno ve el contexto histórico, uno se da cuenta de que ciertamente las tribus perdidas de Israel están regresando a casa, como dice el libro de Gálatas capítulo 3, verso 26. A medida que vamos nosotros avanzando en todo este compendio de informaciones y de enseñanza, siempre surgen unos que otros, una que otra discrepancia, y eso es algo normal, porque siempre yo digo, como persona que es profesor y estudiante a la vez, que en todos los tiempos en que el Eterno trató con el hombre, el que alteró ese acercamiento del hombre con el Eterno fue el mismo hombre. ¿Por qué? Porque cuando los hombres comienzan a poder del ingrediente humano, entonces comienzan a tergiversar ese propósito, y el Eterno tiene que valerse de otro método para poder hacer valer su voluntad y cumplir su voluntad. Pero la voluntad del Eterno no se cumple sin la intervención de los hombres, porque eso sería imposible, ya que los animales no pueden tener ninguna facultad solamente a la que el Eterno le permita, pero en este caso el rescatar a la humanidad tiene que ser a través de un hombre. Entonces, en medio de tanta enseñanza que hoy nosotros estamos mirando en todas las redes sociales, a diferencia de los años en que nosotros iniciamos, donde no había nadie exponiendo las raíces hebreas, hay muchas cosas que se han ido enderezando en el camino, y hay otras que hay que seguirla enderezando y hay que seguir analizándola desde un contexto histórico. Escúcheme bien, desde un contexto histórico, desde un contexto escritural, y de ahí tenemos que valernos dentro de un aspecto metodológico, en el aspecto educativo. Hoy yo les quiero hablar acerca de el Hijo enviado del Padre. Este estudio tiene muchas aristas que nosotros podríamos debatir por separado, pero me quiero enfocar en el tema Yeshua, el Hijo enviado del Padre. Cabe destacar el hecho de que nunca en la historia de la asamblea primitiva, nunca estuvo en debate el hecho de que Yeshua sea o no Elohim, porque eso es algo en el contexto de la Torá que es imposible, debido a que Devarim declara, Devarim, Deuteronomio capítulo 6:4, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Nunca ha estado en cuestionamiento, ni tampoco ha sido un punto de debate el aspecto de que Yeshua sea o no Elohim, pero sí el debate siempre ha existido, era si Yeshua era o no el Mashiach. ¿Por qué nunca ha estado en debate el hecho de que Yeshua sea o no Elohim? Porque la escritura nos dice, cree en Elohim y confiesa a Yeshua como Mashiach y serás salvo. Si confesares con tu boca, dice el libro de Romanos capítulo 9, verso 10, o 10, verso 9, si confesares con tu boca que Yeshua es el Mashiach, serás salvo. Johanán 3:16, Juan 3:16 dice, porque de tal manera ha amado Elohim al mundo, porque que ha dado a su único unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahí nosotros podemos ver que el debate que siempre existió en la asamblea primitiva era si Yeshua era o no el Mashiach, porque sabemos que nunca existió un debate en el cual se cuestionara el hecho de que Yeshua sea Elohim. Eso es una argumentación moderna que ha surgido en estos últimos tiempos por personas que verdaderamente se han fijado en ese punto, pero hay otras cosas más importantes que tenemos que enfocarnos, es en el papel en el cual Yeshua vino a hacer a la tierra. La escritura dice
en el libro de Mateo, Matillahu, capítulo 3, verso 17. He aquí, se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Referencia Mateo, Matillahu 3:17. En el libro de Marcos, Mordejai, capítulo 14, verso 36, dice, y decía, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Marcos, Mordejai, capítulo 14, verso 36. En el libro de Lucas, capítulo 6, verso 12, dice, en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Elohim. Y Johanán, Juan, capítulo 17, verso 1, dice, estas cosas habló Yeshua, y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Si nosotros observamos esos 4 versículos, Mateo 3:17, Marcos 14:36, Lucas 6:12 y Juan 17:1, a través de lo que es la oración, o más bien en el contexto gramatical, ¿qué es cuáles son los elementos que intervienen en la comunicación? La comunicación, ¿verdad? La comunicación tiene 3 elementos. El primer elemento es el emisor. El segundo elemento es el receptor. Y el tercer elemento es el mensaje. El emisor es quien emite el mensaje y el receptor es quien lo recibe. Si nosotros utilizamos ahora mismo la comunicación en Mateo capítulo 3, verso 17, que dice, he aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo. Podríamos decir aquí a través de la definición de la comunicación, que en ese versículo el Padre estaba diciendo que que Yeshua era su Hijo en quien se había complacido. ¿Quién estaba recibiendo? Todos los que escucharon el mensaje. ¿Quién era el emisor? El Padre. ¿Cuál era el canal? He aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado. Vuelvo y repito, el emisor en este versículo era el Padre. El mensaje era, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y el receptor es todo lo que escucharon ese mensaje. En el libro de Marcos, capítulo 4, verso 16, sucede lo contrario. Y decía, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. ¿Quién está hablando aquí como emisor? Yeshua. ¿Quién era? ¿A quién se estaba difiriendo? Al Padre. ¿Cuál era el mensaje? Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. En el libro de Lucas, capítulo 6, verso 12, dice, en aquellos días él, ¿quién fue? Él, Yeshua, fue al monte a orar. El redactor del libro, que es el emisor, está diciendo que Yeshua se fue a orar al monte y que pasó la noche orando a Elohim. Aquí está hablando el canal. El canal aquí es el redactor de la carta. El mensaje es que Yeshua se fue al monte a orar, ¿a quién? A Elohim. Fíjese que en Mateo capítulo 3, verso 17, es el Padre el emisor. En el libro de Marcos 14:36 es Yeshua el emisor. Y en el libro de Lucas 6:12 es el mensaje, es el redactor que está hablando del emisor y del receptor. Yeshua se fue a orar, ¿a quién? A Elohim. ¿Quién estaba orando? Yeshua. ¿A quién? A Elohim. En el libro de Juan 17:1, estas cosas habló Yeshua y alzando sus ojos al cielo dijo. Entonces aquí intervienen los 3 elementos de la comunicación. El mensaje o el canal es el redactor del libro de Yohanan. El emisor es Yeshua y el receptor es el Padre, porque Yeshua dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Simplemente a través
de la comunicación y los elementos que intervienen en la comunicación, ahí podemos darnos cuenta que Yeshua era un enviado del Padre. Pero dentro de lo que es la teología, nosotros fuimos educados, por así decir, en cuanto a lo que es las distintas creencias a través de los tiempos sobre la Trinidad. Y la Trinidad, que es el término empleado para significar la doctrina central de la religión cristiana, que esta doctrina tuvo mucho inconveniente antes de lo que fue el Concilio de Trento en el 1504, esta doctrina tuvo mucho desajuste porque lo que es la Iglesia Católica tuvo un avatar de batalla con los arrianos, donde los arrianos sostenían que el Hijo era diferente al Padre. Pero como los católicos habían establecido la Trinidad, por eso ese contexto de la Trinidad fue un punto de debate. Y cuando se entra la Reforma, que Martín Lutero hace la Reforma en el 1492, clava las 95 tesis en lo que es allá el castillo en Alemania. Ahí, dentro de esas tesis, existía una serie de cosas y no necesariamente se debatió el término de la Trinidad, sino a través después. La verdad es que en la unidad del Altísimo, según la Trinidad, hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estas tres personas, siendo verdaderamente distintas una de la otra. Y de este modo, las palabras del credo de Anastasio, el Padre es Dios, el Padre el Hijo, y el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, no hay tres dioses, sino uno. Esto llevó a la iglesia primitiva, en este caso hablando del contexto católico, a lo que fue un debate tremendo, porque todo el tiempo era imposible poder fusionar tres cosas y que una dependiera de la otra y que ambas entonces operaran, por así decirlo, diferente. Es decir, nada autónomo puede fusionar y a la vez puede fusionar de manera unísona. Eso es imposible porque 1 más 1 más 1 no es 1. 1 más 1 son 2 y 2 más 1 son 3. Pero esta doctrina se coló y lamentablemente ha sido un trasiego de discusiones a través de los años. Pero en el contexto hebreo nosotros estamos claros que la Torá nos dice, escucha Israel, Hashem nuestro Elohim, Hashem uno es. Ahora bien, la doctrina de la Trinidad tiene sus raíces en el politeísmo de la religión pagana y en la filosofía pagana. Claramente, Nimrod, hablando ahora en términos del contexto histórico, fue el promotor de la religión pagana de Babilonia y luego de su muerte da inicio a una sucesión de acontecimientos en el orden idolátrico. Si usted tiene la oportunidad de ir al Reino Unido, yo le voy a recomendar que usted vaya al Museo de Historia de Londres. Y ahí usted va a poder encontrar en una parte que está junta a lo que es Babilonia, usted va a poder encontrar ahí esfinges y va a poder encontrar relieves de la cultura babilónica, donde ahí usted va a poder conocer a profundidad el tema que yo le estoy hablando. Por eso le decía al principio que para usted poder comprobar, para usted poder dar algo como verdad, usted tiene que tener una base. Primero tiene que tener una base histórica, después tiene que tener una base escritural y luego tiene que tener una base conceptual. Acerca de la aprobación de esta creencia de lo que es la Trinidad en el año 318 entre dos religiones de la iglesia de Alejandría, el diácono Arrio de creencia unitaria y el obispo Alejandro de creencia trinitaria, intervino entonces el emperador Constantino en la riña. Aunque el dogma cristiano era un completo misterio para él, Constantino se dio cuenta de que la iglesia tenía su peso y su disputa entre dos facciones debilitarias y que esto podía desmembrar su reino.
Y cuando las negociaciones fallaron para terminar el desacuerdo, Constantino hizo un llamado para el primer concilio ecuménico en la historia de la iglesia de 6 semanas, después de que los 300 obispos se reunieron en Niza en el año 325. La doctrina de la Trinidad fue oficialmente formulada como canónica, es decir, aprobada por la ley del hombre. Por primera vez, a partir del año 325, el Dios de los cristianos era visto que tenía 3 esencias o naturalezas en la forma del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego, cuando la iglesia se afirma, el asunto estaba muy lejos de ser resuelto. Y a pesar de la esperanza de las artimañas de Constantino, Arrio, el nuevo obispo de Alejandría, un hombre llamado Anastasio, volvieron a discutir sobre el mismo tema del arrianismo, como le decía al principio, y fue la palabra usada para cualquiera que mantenía la creencia unitaria de que Dios no se rendía a abrazar una doctrina de la Trinidad. Y no fue hasta el año 451 en el concilio de Calcedón que, con la aprobación del Papa, el credo niceno de Constantino fue puesto como doctrina formal. Entre los debates de este asunto no se toleraba hablar en contra de la Trinidad, puesto que era considerado como una blasfemia, a lo que añadían sentencias descritas que alcanzaban desde la mutilación hasta la muerte. A raíz de esta diferencia, estamos hablando en el contexto histórico, todas esas cosas que yo estoy diciéndole a través del contexto histórico están en las cartas de Constantino, y todas esas cosas están disponibles en las redes, en las cuales usted puede confirmar lo que le estoy diciendo. A raíz de esta diferencia de opinión en la doctrina empiezan o nacen 2 formas de pensar que se contradicen, y como resultado se observó la disputa entre cristianos que estaban en contra del cristianismo, mutilando y matando a miles por una diferencia de opinión. Y en el siglo VI, el emperador Justiniano produjo un edicto que imponía la pena de muerte para todos aquellos que no aceptaban la doctrina de la Trinidad. Continuando con el debate, en esos tiempos acontecieron castigos brutales y hasta la muerte no detuvo la controversia sobre la doctrina de la Trinidad, y tal situación continúa hasta hoy. Ahora bien, la mayoría de los cristianos, cuando se les pregunta una explicación sobre esta doctrina fundamental de su fe, no pueden ofrecer más respuesta que yo creo, porque me dijeron que es así, y es explicado como un misterio, porque la Biblia dice en 1 Corintios 14:33 que el Abba no es autor de confusión. Entonces, cuando nosotros nos vamos a lo que es la investigación, yo que soy historiador, quiero decirle que cuando usted plantea una cosa que es verdadera, el historiador no funciona de la forma que funcionan los mitos o como funcionan las religiones. Si una persona me está debatiendo a mí un tema, lo primero que yo le pregunto son las fuentes. Y esas fuentes deben de ser históricas, deben de ser escriturales, y aunque los mitos están incorporados dentro de las fuentes, pero los mitos están en otra parte. Ahora bien, si tú me dices que algo es verdadero, no puede tener variable, porque lo que es rojo y lo que es verde, verde. Pero si tú me dices que eso es una verdad absoluta, tenemos que disputar las variables que en toda la investigación, en el método investigativo, tanto en el método cartesiano como en el método de investigación, se utiliza lo que es verdad, las variables. Eso se llama en un trabajo de investigación la operalización de la variable. En la operalización de la variable, ahí uno se va a dar cuenta si el planteamiento o las preguntas de la investigación son verdad. Supongamos que alguien me dice, la doctrina es bíblica porque dice un versículo aquí. Digo, pero si dice un versículo, debe de decir eso mismo en todos los lugares y no debe de haber discrepancia. Y ya nosotros hemos visto, comenzando el estudio, que 3 o 4 capítulos hablan de las variables, y que hablando el término de investigación podríamos decir que para operacionar esta variable tendríamos que someterlo a un proceso de investigación. Eso fue lo que hizo Santo Tomás de Aquino, que usaba una imagen para ilustrar el misterio de la Trinidad. Y fíjense que Santo Tomás de Aquino, que fue el que organizó, el que le dio formulación, el que le dio base al concepto de la teología cristiana, fue uno de los primeros teólogos
así lo dicen las escuelas de teología de los tiempos antiguos, fue el que formuló el concepto de teología. Y él decía, todo ungido presupone por lo menos tres elementos: el que unge, el ungido y la unción. Y como yo decía, siendo Jesús el Cristo, es decir, el ungido de Dios, se puede hacer referencia a tres personas. Y fíjese cómo él arregló la cosa. El que unge sería Dios el Padre, el ungido sería Dios el Hijo, y la unción sería Dios Espíritu Santo. Sin embargo, él mismo se contradice, porque la expresión sería no es algo que es una verdad. Sería es una comparación. Esa palabra sería es una comparación, pero no está diciendo que lo es. De tal manera que en ese planteamiento de Santo Tomás de Aquino, ahí se cae completamente el contexto de la Trinidad, y tres personas no pueden operar en un solo lugar, porque eso es algo imposible. Entonces, si nosotros vemos otra referencia en cuanto a lo que es el Corán, fíjese, por eso yo le digo, lamentablemente, se ha enseñado que la religión cristiana es una religión monoteísta. No es así. Toda persona que cree en la Trinidad, pues le quiero decir que no es una persona monoteísta, porque el monoteísmo cree en un solo Elohim, como hizo Abraham, Isaac y Jacob. Y toda base del judaísmo se centraliza en la creencia en un solo Elohim. Lo mismo pasa con los musulmanes. Mire, el Corán se encuentra la posición bastante clara, sin duda, a este respecto. Dice el Corán en lo que es la Sura 18:110, vuestro Elohim es uno y único, mas quien espera encontrarse con su Señor, que practique el bien y no asocia a nadie con él, no cometa politeísmo. Eso dice el Corán. Estoy hablando de una referencia del Corán. ¿Por qué yo cito el Corán? Porque eso es una base para yo poder tenerlo como referencia, para que usted vea que de igual manera el politeísmo no puede ser parte de una religión que se llama ser monoteísta. En la sura del Corán 17:39 dice: no tomen por Dios otro objeto de adoración, no sea que sean arrojados al infierno llenos de culpa y rechazados. Y en la sura capítulo 21 verso 92 dice: pues como Dios nos dice una y otra vez en un mensaje que hace eco a través de toda la escritura, yo soy tu Señor y protector, por lo tanto, sírveme a mí y no a otros. Basta con esa referencia que el mismo Corán lo refiere. Ahora bien, en nuestro contexto, en nuestra fe, yo como Roe, maestro de raíces hebreas, con más de 12 años, 10 años, 12 años de experiencia, vengo en primer lugar de una licenciatura en teología y de haber conocido todo lo relativo al contexto del cristianismo con 18 años, conociendo todo lo relativo a la base, al origen y desarrollo del cristianismo y su fe. Una vez llegó a mi vida el llamamiento o el llamado a las raíces hebreas, mis ojos fueron alumbrados, y todas estas cosas, todas estas preguntas, yo me la hacía de igual manera. Porque yo sé que es duro, mi hermano. Yo sé que esto es duro. Yo sé el poder usted escuchar de un solo fuetazo que la Trinidad es algo pagano. Eso es duro de roer para mucha gente. Pero si usted dice que usted está buscando la verdad, usted debe de identificar la verdad, y la misma palabra te dice esa verdad. La pregunta que la gente se hace: ¿era Yeshua el Mashiach o era Yeshua Elohim? Porque hasta dentro del judaísmo mesiánico o el mesianismo se ha filtrado esa creencia, donde lamentablemente mucha gente cree eso, y eso ha sido un punto de debate, porque, como vuelvo y les repito, en todas las épocas donde el Eterno ha tratado con el hombre, el que ha magullado, maltratado ese proceso ha sido el mismo hombre. Pero más bien yo creo que toda persona que ha sido llamada por el Eterno debe de pedirle a él sabiduría, entendimiento, y él de seguro le va a dar la Jokmah, la Binah, la Emuná, para poder comprender todo lo relativo a su palabra, porque en él no hay confusión. Y toda persona que estudia la Torá es clara al respecto. Y toda persona que estudia el judaísmo, toda persona que conoce tanto la Halajá, la Mishnah, la Gemara, el Talmud,
los tratados de Berajó, todo el Pirkei Avot, todas esas cosas nos dicen un solo enfoque. Aún aquella corriente cabalística de la cuarta nivel de interpretación sostienen lo mismo. Elohim es uno y único y nunca ha sido punto de debate de que Yeshua sea o no Elohim. En el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 29 al 32, dice: hermanos, yo sé que puedo decirle francamente que el patriarca David murió y fue sepultado. Su sepulcro está con nosotros hasta este día. El verso 30 de Hechos capítulo 2 dice: por lo tanto, puesto que él era profeta y sabía que Elohim le había asegurado un juramento que uno de su raza se sentaría en su trono. El 31 dice: hablaba de antemano de la resurrección del Mashiach, que iba a ser a quien no sería abandonado en el Sheol y cuya carne no vería corrupción. Y el 32 dice: Yahweh levantó a Yeshua y todos nosotros somos testigos de eso. Si volvemos a la definición de los elementos que componen la comunicación, aquí Rab Shaul o Kefa, que es el mensajero, está aludiendo claramente la personalidad de Yeshua como resucitado del Padre y al Padre como el que resucitó a Yeshua. Y eso más claro ni el agua. Ninguno de los Shaliach ni el propio Yeshua nos enseñaron jamás que él era Elohim. Eso nunca fue punto de debate en la asamblea primitiva. Eso fue punto de debate en el catolicismo, con el arrianismo y con las doctrinas que surgieron después de los padres apologistas y de los llamados padres de la iglesia. Primera de Corintios 8, 6, 7 dice: para nosotros, oiga bien, para nosotros, los israelitas, hay un solo Elohim, el Padre de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para él. Y un amo, Yeshua HaMashiach, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento. Y ahí es donde está el problema. Fíjense que 1 Corintios 8, 7 lo dice claro. Me parece que todas las Biblias están de acuerdo con esto. Ahora, dice claramente, ¿quiénes van a entender esto? Los israelitas. Claramente dice 1 Corintios 8, 6, 7. Para nosotros los israelitas hay un solo Elohim, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para él. Y un amo, Yeshua HaMashiach, por quien son todas las cosas. No dice de quién son. Las cosas son del Padre. Y no dice de que todos son de Yeshua. Ahora, sí dice que nosotros existimos por medio de Yeshua, porque Yeshua es nuestro Cohen Agadol. Yeshua está fungiendo como Cohen Agadol ahora. Entonces, el eterno Yud Hei Bat Hei es uno. La palabra traducida como uno es Eja, que implica unidad, unicidad. Y hay veces cuando la escritura usa este término para marcar la unidad entre varios elementos o en persona, pero cuando se usa con relación al eterno, no puede tener ese sentido porque no hay más de una persona en la deidad. ¿Me escucho bien? Por lo tanto, la palabra Eja tiene los siguientes dos significados en este contexto: que Yahweh no es plural y que no hay otro. Él es el único Elohim que existe. Y esa unicidad, esa singularidad, lo ha revelado a Israel. Y hay también otra palabra hebrea que se traduce como unicidad, que es Hayid o Yahid, que aparece solo 13 veces en la escritura y se relaciona al caso de una autoridad delegada. Por ejemplo, la vida eterna consiste en conocer al único. En hebreo se dice Yahid, al Elohim verdadero, a quien ha enviado Yeshua el Mashiach, como está escrito en Yohanan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yeshua el Mashiach, a quien tú has enviado. ¿Quién estaba de emisor ahí? Yeshua. ¿Cuál era el mensaje? Que te conozcan a ti. ¿Quién era el receptor? Elohim. Eso es simple. Estoy hablando, haciendo uso de lo que es
la comunicación haciendo uso de la gramática para que me puedan entender. Y yo como maestro de ciencias educativas o ciencias sociales, le explico ese contexto para que las personas puedan entender. Ahorita le hablé de la variable. Una variable es un objetivo que significa que algo o alguien varía o puede variar. También significa que es inestable, mudable e inconstante. Las variables de investigación de cualquier proceso de investigación o experimento científico son factores que pueden ser manipulados o medidos. Según estas afirmaciones de que Yeshua sea Elohim, entonces hay que buscar esa variable. Mateo 3:17 dice, este es mi hijo amado. Ahí hay una variable. Marcos 14:36, Abba, para ti todas las cosas son posibles. Estamos hablando de Yeshua como emisor. Ahí hay otra variable. Lucas 6:12, pasó la noche orando a Elohim, tercera variable. Juan 17:1, Padre, la hora ha llegado, cuatro variables. Simplemente cuatro variables. De esta manera podemos entender. Primero de Pedro 1:20 dice, porque en él estaba preparado antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Y la palabra hebrea que ha sido traducida como en el principio es Bereshit, y una palabra compuesta por dos palabras, bet, que significa dentro de, y en, o con, o por medio de, por causa de, etcétera. Y luego está Reshit, que significa primero, es decir, dentro del primero, dentro de lo principal. Por eso en el diccionario Strong esta palabra viene de la misma raíz que Rosh, que significa cabeza, la parte superior que es comienzo, jefe, principal, gobernante, etcétera. Entonces podemos decir algo referente a eso y es lo siguiente. Mucha gente se pregunta, Elohim, Yeshua era divino. Y yo le pregunto a la gente, ¿dónde estaba Yeshua antes de venir al mundo? Y yo le pregunto a la gente, ¿cuántos años usted tiene? 25 años. Hace 30 años, ¿en dónde usted estaba? La gente me dirá, no sé. Usted estaba en el plan divino, usted estaba en el proyecto del Eterno, usted estaba en la planificación del Eterno. Usted estaba en el mismo lugar en que estaba Yeshua, en la razón de que Yeshua es un proyecto de vida para salvar a la humanidad, y dentro de ese proyecto de vida estábamos usted y estaba yo. Yeshua vino como Salvador, como Mashiach, y nosotros venimos a ser siervos. ¿Somos iguales Yeshua y yo? Por supuesto que no. Por el hecho de que tengamos los mismos orígenes, no quiere decir que tengamos las mismas funciones, ni tampoco podemos compararnos a nuestro rabí. No hay forma de nosotros compararnos. En lo único que podemos tener comparación es en el hecho de que Yeshua estaba dentro del plan divino, así como estaba usted y como estaba yo. En una de las reglas de interpretación del tercer nivel, en hebreo drash, búsqueda, se compara y se relaciona una expresión con una palabra que aparece en diferentes textos en las escrituras, la palabra reshit, que aparece casi 20 veces en el Humás y más de 50 ocasiones en el Tanaj. En una de la interpretación del tercer nivel en hebreo, se compara y se relaciona esta expresión que aparece en diferentes textos. Es decir, definitivamente se usa en relación al inicio de un reinado. Por eso es que cuando la gente habla y dice y malinterpreta libro de Yeshayahu, capítulo 9, verso 11, he aquí el principado sobre su hombro, Padre eterno, príncipe de paz. Eso ha sido contextualizado porque en el texto hebreo está hablando hijo primogénito, como dice Bereshit capítulo 10, Génesis 10:10 y Génesis 49:3, Deuteronomio 21:17. Claramente estamos hablando que si Yeshua era el Mashiach enviado de Elohim, por eso tuvo que morir como cordero perfecto, ser sepultado como un pan que no tiene Hamed, y resucitó en Reshit o Omer Reshit, y por eso es que se le dice el principado de entre los muertos. Proverbio 8:22 claramente destaca que la sabiduría que es la Torah es llamada en el principio, o sea, Reshit, y en Jeremías 2:3 el pueblo de Israel es llamado primicia, Reshit, primicia de los frutos.
Entonces tenemos que hablar claro. Yeshua es el engendrado, no el engendrador. Yeshua es el primogénito, no el padre. Yeshua es la vid, no el labrador. Yeshua es el camino, no el destino. Yeshua es la imagen de aquel que es invisible, no es el invisible. Yeshua subió a Elohim, a nuestro Elohim, el cual es Yud Hei Vav Hei, el Todopoderoso. Por eso, libro de Lucas, libro de Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, pero no dice que fue Él que la creó, dice en Él, no por Él, no fueron creados por Él. Ahora el texto católico dice que fueron creadas por Yeshua, porque ustedes saben que en la Valera de 1968, el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versos 7, 8 y 9, se le quitó el verso 7 y se unió con el verso 8 y dice claramente: porque tres son los que dan testimonio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en las versiones anteriores, según la versos Itala de 1516 y las posteriores, dicen claramente: tres son los que dan testimonio, el agua, el espíritu y la carne. Ahí no habla en ningún lugar ni de Padre, ni de Hijo, ni de Espíritu Santo. Eso fue después de la manipulación de los traductores que cambiaron el contexto para poder justificar su Trinidad. Y todas las bases que provienen de las traducciones católicas están manipuladas, todas están manipuladas. Y eso es bien interesante que usted entienda. El Mesías es el proyecto que está detrás de todas las cosas creadas. El Mesías está en el interior del Padre eterno desde la eternidad, como dice Primera de Yohanan, capítulo 1, verso 18, que también fue descontextualizado, donde dice: nadie ha visto a Elohim, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí no está escrito que el Hijo estaba en el seno del Padre, sino en tiempo presente. Está en el seno del Padre, como el Padre está en el tiempo de su Hijo. Su Hijo es el proyecto Mesías que está fuera del tiempo, dentro del Padre. Por eso es que Yohanan 17:5 dice: ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti. Y mucha gente se come la coma. Ahora glorifícame tú, Padre. Glorifícame tu Padre. Se comen toda la coma, porque tampoco mucha gente tiene cuidado de leer con las comas, punto y coma, punto seguido. Y la gramática que fue creada en el siglo VI por Dionisio de Tracia es bien clara referente a esto. Yohanan 17:5 dice: ahora y ahora, coma, glorifícame tú, coma, Padre, junto a ti. ¿Quién está hablando ahí? Yeshua, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. La gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién está hablando ahí? Yeshua. ¿A quién le está hablando? Al Padre. Por eso el Eterno ha decidido gobernar el universo por medio del Mesías. Por lo tanto, la palabra Reshit, que está relacionada con las Escrituras como el principio de un reinado, es el proyecto Mashiach, razón por la cual todas las cosas fueron creadas, y todo aquello que estudian la Torá saben perfectamente que el libro de Bereshit relata 7 cosas que fueron creadas antes de la creación, y una de ellas fue el Mashiach. Entonces, queda claro estas cosas. Yeshua fue el Mashiach, es el Mashiach de Elohim. Es como un mensajero del Eterno. Yohanan capítulo 12, 49 dice: porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me ha enviado me ha mandado, y lo que yo tengo que decir y hablar, yo sé que de su mandato es vida eterna. Por eso, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho a mí. ¿Quién estaba hablando ahí? Yeshua. ¿De quién estaba hablando? Del Padre. ¿Cuál era el mensaje? Las palabras que él le había dado. Yeshua habló de su cabot, Yohanan 17:5, Juan 17:5. Ahora, Padre, glorifícame junto a ti con la gloria que tenía a tu lado antes de que el mundo fuese.
Eso comprueba lo que dice la Parashá Bereshit. Yohanan 17:24. Padre, lo que tú me has dado, quiero que donde yo esté también estén conmigo, para que contemplen mi gloria, la que me has dado porque me has amado antes de la creación del mundo. Confirma de nuevo la Parashá Bereshit. Y la declaración más certeza fue la que dijo Kefa en Matillahu capítulo 16, verso 16. Respondió Shimón Kefa y dijo, tú eres el Mashiach, el hijo de Elohim vivo. Él no dijo tú eres Elohim. Sí, Roé, pero ¿qué usted me dice del libro de Yohanan, capítulo 14, verso 6? Que Tomás le dijo, muéstranos el Padre y nos basta. Tomás, tanto tiempo estando conmigo y no ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre porque fue el Padre que me envió. Pero eso está más claro que el agua. Yeshua no está diciendo yo soy el Padre. Eso lo descontextualizaron. Porque si fuera así, todo lo que hemos visto en cuanto a la variable sería una mentira. Y es por eso que yo le digo que hay que buscar, óigame bien, dentro de toda la escritura tienen que buscar las variables y hacer el análisis exhaustivo basándose en la referencia histórica, en la referencia escritural y buscando también en el contexto mitológico. Cuando Yeshua entró a Jerusalén, lo dice Zacarías capítulo 9, verso 9, ¿qué dice Zacarías? Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. ¿Y qué dice? He aquí tu rey viene a ti, justo, humilde, montando sobre un asno, sobre un borriquillo, hijo de asna. ¿Quién era que venía? Elohim, no, era Yeshua. Por eso Mateo 21:2 dice, diciéndole, vayan a la aldea que está frente a ustedes y enseguida hallarán una asna atada y un borriquillo con ella, desátenlo y tráemelo. ¿Quién habló? Yeshua. El 5 dice, hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre una asta, sobre un borriquillo, hijo de bestia que carga. Entonces, todas estas cosas, nosotros podemos de igual manera amanecer aquí debatiendo todas estas cosas y trayendo a coalición los textos que mucha gente, aún dentro de las raíces hebreas, trayendo esta confusión, ha descontextualizado. Pero entienda lo que le dije al principio. Usted no es salvo por creer que Yeshua sea o no Elohim. Usted es salvo por creer que Yeshua es el Mashiach. Si usted cree que Yeshua es el Mashiach, usted es salvo. Si usted cree que Yeshua es el Mashiach y no cree que es el Elohim, eso ni lo salva ni lo condena, porque el requisito para ser salvo es creer que Yeshua es el Mashiach. Por eso esto no se puede, esta creencia no se puede fanatizar. Porque lamentablemente, como vuelvo y le repito, hay gente que se ha apasionado con un tema. Hay gente en las raíces hebreas que se ha apasionado nada más en la fiesta. Y eso es fiesta, y fiesta, y fiesta. Otros se han apasionado nada más. Yeshua es Elohim, Elohim es Yeshua y punto. Otros solamente se han enfocado en las dos casas. Sin embargo, las raíces hebreas es mucho más que esto. La raíz hebrea es la vuelta a casa. Por eso es que mucha gente tiene miedo de entrar a las raíces hebreas. ¿Sabe por qué? Porque ve las contradicciones que hay hoy en día, producto de la falta de análisis del pueblo y de poder estudiar las escrituras desde un contexto histórico, desde un contexto escritural y sobre todo de una buena versión. Ahora bien, este es su servidor Ricardo Mojica quien les habla. Usted puede tener la plena seguridad en estos años que llevo ejerciendo este trabajo de enseñar, que todo lo que he enseñado y lo que sigo enseñando he pasado a los lineamientos estipulados en la Torá, porque nunca ha sido de mi autoría el poder enseñar cosas que no tengan una forma de explicarlo o de justificarlo. Por eso me he tenido que valer de métodos, que de esto incluye la carrera de educación, en la cual he sido formado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y valerme de los métodos de investigación, porque todo esto es necesario para poder llevar a comprobar algo que se tiene como verdad. Para que algo sea verdad no puede tener variable. Y de algo yo estoy seguro. Yeshua es el Mashiach de Israel,
enviado a salvar a la humanidad. Y como le decía al ya casi concluyendo este estudio, Yeshua es el engendrado, no el engendrador. Busque el libro de Mateo capítulo 1, verso 20. Yeshua es el primogénito, no el padre. Hebreos capítulo 1, verso 6. Yeshua es la vid, no el labrador. Libro de Yohanan, Juan capítulo 15, verso 1. Yeshua es el camino, no el destino. Juan capítulo 14, verso 6. Yeshua es la imagen de aquel que es invisible, no es el invisible. Primera de Corintios 1, 15. Yeshua subió a Elohim, a nuestro Elohim. Yohanan, Juan capítulo 20, verso 17. ¿Cuál es nuestro Elohim? Yud, Hei, Bat, Hei. Y por eso seguiremos diciendo siempre, escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y el segundo mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en otro versículo el Eterno dice, no comparto mi cabot con nadie. De modo que más son los versículos que demuestran que Yeshua es el Mashiach de aquellos que han sido descontextualizados para querer justificar que Yeshua es Elohim. Pero si usted cree que Yeshua es Elohim, eso usted ni lo salva ni lo condena, porque eso no tiene requisito, eso no es un prerequisito para usted ser salvo. Lo que sí es un prerequisito para usted ser salvo es creer que Él es el Mashiach. Si usted no cree que Yeshua es el Mashiach, usted no tiene forma de entrar en el Olam Abba. Ahí nos quedamos con el aspecto del Ruach de Elohim, más llamado Espíritu Santo, pero eso será en otra ocasión donde estaremos hablando de este tema. Para mí ha sido más que un placer el poder estar en esta programación y vuelvo y les repito, nuestra misión es llevar el mensaje de las raíces hebreas de nuestra fe. No se trata de atacar ningún punto ni estar atacando a nadie, sino simplemente marcar las enseñanzas a partir de un contexto toraico. Y ya con los años que llevamos de experiencia en estos caminos de enseñanza de las raíces hebreas, créame, como decía Espinosa, Barú Espinosa, que doy todo lo que sé por la mitad de lo que yo no sé.